A finales de 1800 apareció una nueva forma artística. Nos recordaba a los sueños. El cine es una industria global multimillonaria, pero no la mueven ni la taquilla ni el entretenimiento, sino la pasión, la innovación. Así que viajaremos para encontrar esas innovaciones. Las veremos en Stanley Donen, creador de Cantando bajo la lluvia, en Jane Campion, en Australia, en las películas de Kyoko Kagawa, que apareció en la que podría ser la mejor película de la historia, en Amitabh Bachchan, el actor más famoso del mundo, y en las películas de Scorsese, Spike Lee, Lars von Trier y Akira Kurosawa. Bienvenidos a la historia del cine, una odisea. Una historia épica de innovaciones durante 12 décadas, 6 continentes y 1000 películas. En este capítulo descubriremos la brillantez de Orson Welles y exploraremos el oscurecimiento del cine americano en los años 40. Italia, 1939. Concentraciones multitudinarias. El comercial Mussolini vende una idea de orden, superioridad y pureza. Se hace amigo de este hombre, Hitler, y destruye en gran parte del mundo. De las ruinas de Italia nace un nuevo lenguaje cinematográfico, el neorrealismo, un tipo de cine que abordará el trauma de la guerra. Esta es una de sus escenas más famosas, filmada en las calles, urgente y trágica. El cine de los 40 tenía que ser así de duro, porque así lo era la vida en aquella época. Pero antes de poner los pies en el suelo, se rodó La Diligencia e hizo su aparición Orson Welles. La Diligencia lanzó al estrellato a John Wayne. La cámara lo enfoca en primer plano. Hello, kid. Hello, Curly. Hiya, Buck. How's your folks? Era la película número 94 de John Ford. Aquí, en su amado valle, Ford fue entrevistado por otro gran director, Peter Bogdanovich. En la entrevista vemos cuánto odiaba Ford analizar sus películas. Toma uno. No habrá más de una, ¿no? Rodando. Señor Ford, su visión del oeste es cada vez más melancólica. Si comparamos, por ejemplo, Caravana de Paz con El hombre que mató a Liberty Balance. ¿Se había dado cuenta? No. Ahora que se lo comento, ¿quiere decir algo al respecto? No sé a qué se refiere. Señor Ford, diría que en Fort Apache la moraleja era que el ejército era más importante que el individuo. Corten. A Ford no le gustaba hablar de su cine, pero a otros sí. Un crítico dijo que capturaba los movimientos de la vida y las siluetas de la leyenda. La Diligencia es una leyenda del cine. Un grupo de inadaptados emprende un viaje. Entre ellos hay una camarera y prostituta que es ignorada por todos, pero se hace amiga de un vaquero llamado Ringo Kid. Muchas de las escenas de La Diligencia están rodadas con retroproyección. Ford alterna la claustrofobia de La Diligencia con clásicas escenas bucólicas como esta. En esta escena, Ringo Kid demuestra su valentía y se enfrenta a los prejuicios contra la chica. Soy un cobarde. Y lo sé.
Por eso he hecho tantas tonterías. Me condecoraron 8 o 9 veces para demostrar que no era así. Pero yo seguía sabiendo que era un cobarde. Siempre he creído que el hombrecillo silencioso, al que nadie presta atención, suele tener más agallas que esos tipos engreídos, ruidosos y abiertos. Es el hombrecillo el que hace cosas valientes. En esta escena, Ringo y la chica inician una nueva vida juntos en el mítico y meritocrático oeste. Well, kid, I told you not to follow me. Ford aplica la profundidad de campo a la escena. La diligencia puso de moda la profundidad de campo y la profundidad de enfoque en los años 40. En Japón, unos años antes, Mizoguchi también jugaba con la profundidad. Pero Ford y su camarógrafo combinaban la profundidad de campo con la de enfoque. La moda entonces era usar teleobjetivos que conseguían enfoques planos. Miradas intensas, pelo suave y fondos desenfocados. Para la profundidad de campo usaban un gran angular. Así los actores y los objetos podían estar muy cerca de la cámara y también muy lejos sin dejar de verse a la perfección. La profundidad de campo enfatiza esa distancia. Era fantástica para interiores, sobre todo con la cámara baja, porque así se veía el techo al fondo y se creaba una gran composición. La profundidad hacía que el público eligiera a dónde mirar. Ya en 1929, Sergei Eisenstein lo había sugerido como alternativa de montaje. Nuestros ojos son los que montan la escena, saltando de un sitio a otro. Las innovaciones de la diligencia cambiaron la historia del cine. Hubo una persona que vio 30 veces la diligencia en 1940, Orson Welles, que irrumpió en el mundo cinematográfico. Un mago del cine que se convirtió en su coloso. En esta escena de su primera película, Ciudadano Kane, Welles y su director de fotografía, Greg Toland, forzaron al máximo la profundidad de campo. Welles hace de periodista arrogante y está a menos de 1 metro de la cámara. Everett Sloane está tan lejos que es más pequeño que su nariz. Tal profundidad fuerza la escala. Es tan expresionista como las sombras de Caligari. Ciudadano Kane desafió más que ninguna otra película a las imágenes suaves y planas del cine romántico americano. ¿Pero por qué? Por el talento y el instinto del mago que lo hizo. Esto era el estudio de la RKO cuando Welles rodó Ciudadano Kane. A los 4 años ya interpretaba a Shakespeare. A los 8 años falleció su madre y a los 12 su padre. Vivió en Shanghái, visitó los palacios de los emperadores marchitos y conoció una historia de poder y dolor a través de sus ruinas. Debería haber sido el Griffith del cine sonoro. Pero en toda su carrera, que casi duró 50 años, nunca rodó nada para los 4 grandes estudios de Hollywood. Norman Lloyd interpretó al poeta Cinna en el aclamado montaje de Welles de Julio César. La historia del montaje ha sido mal narrada en la reciente película Me and Orson Welles. What is my name? Whither am I going? Where do I dwell? Enough! This is worse than terrible. Cinna is Shakespeare's indictment of the intelligentsia. He's a lofty, Byronic figure. You know, I completely disagree. Yo nunca tuve esa discusión con Orson. Me dio vergüenza verlo, porque yo nunca tendría una discusión así con él. Al igual que un actor como Lloyd adoraba a Welles, Welles adoraba a sus propios héroes.
Aunque aprendió mucho de la diligencia, la fuerza de sus películas proviene del teatro. Aquí interpreta a Falstaff, un bufón filmado con profundidad de campo. Le interesaba la pintura renacentista italiana. Su atracción por la gente con poder, reyes, magnates e inventores, es como la de Shakespeare. Como él, también miraba al pasado, a épocas anteriores a la democracia y el liberalismo. Este es el mundo de Enrique IV. John Gielgud se ve insignificante dentro de una gran catedral vacía. El ciudadano Kane se ve como un Medici o un emperador mughal. Kane rebosa ansias de poder. Su mundo es enorme, pero está vacío. Puede que la última vez que sintió algo real fuera siendo niño, jugando en la nieve en su trineo Rosebud, en esa escena con gran profundidad en la que hacía un traveling. La película denuncia la pompa, el egocentrismo y tal vez la arrogancia cinematográfica de los travelings de Cabiria. Las proporciones épicas de intolerancia y el coste desorbitado de El maquinista de la General, una película de Keaton famosa por la inversión que supuso. Shakespeare, los Medicis, los mogoles, los otomanos y la diligencia no eran las únicas fuentes de inspiración de Wells. También le influían su propio cuerpo y su voz, ambos enormes, maduros, casi imposibles. Parecía una pintura de Holbein. Nunca pudo interpretar a un joven, a un tipo normal ni a alguien anodino del siglo XX. En sus películas había espacios grandiosos como él. Y el sonido también era grandioso. Susurros en primer plano, ecos lejanos. 49,000 acres of nothing but scenery and statues. I'm lonesome. Till just yesterday, we've had no less than 50 of your friends at any one time. I think if you look carefully in the West Wing, Susan, you'll find about a dozen vacationers still in residence. Extendió el diálogo superpuesto de las comedias de Howard Hawks para hacer una película entera. Hello, Mr. Bernstein. Excuse me, Mr. Can you prove it isn't? Mr. Bernstein, I'd like you to meet Mr. Thatcher. I'll just borrow it. Leland, Mr. Thatcher, my ex-guardian. We have no secrets from our readers, Mr. Bernstein. Mr. Thatcher is one of our most devoted readers. Las ideas de Toland y Wells sobre la profundidad inspiraron a directores de todo el mundo. Observemos la profundidad en esta escena de El halcón maltés. El pulgar de Humphrey Bogart, a no más de 20 centímetros de la cámara, está perfectamente enfocado. O esta otra, de los mejores años de nuestra vida. El hombre mayor, Frederick March, le pide al joven Dana Andrews que ponga fin a su romance con su hija. Andrew consiente y la llama desde una cabina. Como la llamada es lo principal de la escena, esperamos que Wyler y Greg Toland sitúen la cámara cerca de la cabina para que podamos ver y oír la acción. Pero en lugar de ello, la ponen a lo lejos, al lado del piano donde toca un veterano de guerra sin manos. El padre está en el piano, pero mira ansioso hacia la cabina del fondo. Es como si la acción principal hubiera caído en un agujero negro. Tenemos que imaginarnos la conversación. Como en la vida real, no siempre podemos ver lo que queremos. Años después, Michael Haneke usó la profundidad de campo para mostrar a una mujer que huye de un agresor. Y el húngaro Béla Tarr la utiliza para hacernos mirar el primer plano y el fondo, y de nuevo el primer plano. En todos los casos se produce un efecto de tensión, como si el mundo fuera un campo de fuerza donde la gente está atrapada. La profundidad en el cine de Estados Unidos volvió a pasar de moda en los 50. Las nuevas películas panorámicas en color no eran tan sensibles como para absorber toda la información. Por eso, en Cómo casarse con un millonario, el espacio es plano,
y los actores están repartidos en él como en un tendedero. Los largos objetivos de los 60 y 70 hicieron que los directores usaran planos poco profundos. Aquí, filmada con teleobjetivo, Anouk Aimée flota en su propio universo visual, como la Garbo en los años 20. Y en los años 90, en Hit de Michael Mann, influenciada por los vídeos pop, se usaron novedosos teleobjetivos para hacer enfoques tan planos que las luces que hay detrás de Al Pacino en este plano se convirtieron en etéreas manchas. Pero Italia era el centro del mundo del cine en los años 40. Esta escuela de cine, el Centro Sperimentale, fue inaugurada en la época de Mussolini en los años 30. Este famoso estudio de cine, donde se crearon grandes sets y se rodaron superproducciones y comedias italianas, habían sido barracas del ejército en la Segunda Guerra Mundial. Como los focos escaseaban, los directores tomaron las calles. Antes de la guerra, el centro de Roma era así. Pero en 1945 tenía este aspecto. La gente seguía haciendo su vida, pero el mundo había cambiado al igual que la ciudad y la industria del cine. Por eso, en una serie de películas rodadas en Italia entre 1945 y 1952, el lenguaje del cine también cambió y dio lugar al denominado cine de escombros. Esta fue la primera película, Roma, Ciudad Abierta, de Roberto Rossellini. Empezó como un documental sobre un cura de Roma en la Segunda Guerra Mundial, pero acabó siendo un retrato de la ciudad y de su lucha contra el fascismo y el nazismo. Así se filmó e iluminó a la actriz principal, a la antigua, con glamour y en salto de cama. ¿Con chi parlo? Pero veamos cómo se presenta al resto de mujeres, sin glamour e iluminadas por un solo foco. Está embarazada pero no casada, todo un desafío para la época. Y es antifascista. Otro antifascista de la película es Don Pellegrini, el sacerdote de esta iglesia. Rossellini quería que sus imágenes fueran planas, sin adornos. Por eso usó objetivos de 50 milímetros. Y no grandes angulares como Wells, u objetivos más largos. No le preocupaba demasiado que la toma estuviera enfocada. Ha detto Romoletto. Ah, Romoletto dice queste cose? Don Pier, mi raccomando, non lo dica a nessuno. Ninguna mano sujetaba demasiado la cámara y parecía que habían aflojado la cabeza del trípode para conseguir mucho movimiento. Las bombillas pendían desnudas en el neorrealismo italiano. Martin Scorsese dice que eso influenció a Toro Salvaje. También se dice que fue en el cine neorrealista cuando vimos uno de estos por primera vez. Rossellini decía que si hacía una toma bonita, la cortaba. Si el origen de la belleza del cine europeo cambió a finales de los años 40, fue en parte por un escritor llamado Cesare Sabatini, quien dijo, antes, si se pensaba en la trama de una película, por ejemplo en una huelga,
Inmediatamente se inventaba una trama y la propia huelga se convertía en el trasfondo de la película. Hoy en día describiríamos la huelga en sí. Tenemos una gran fe en las cosas, los hechos y la gente. Eso fue una revolución. La reducción de la trama. La desdramatización. Y Sabatini dijo algo aún más revelador. Tras haber madurado una escena, queremos permanecer en ella, porque puede dar lugar a muchos ecos y reverberaciones. Nuevamente, algo revelador. Las cosas pasaban a tiempo real. Los detalles ordinarios tenían importancia. Donde Alfred Hitchcock decía que el cine era la vida real sin las partes aburridas, Sabatini y los neorrealistas decían que el cine era las partes aburridas. El guión más famoso de Sabatini, Ladrón de bicicletas, trata de un desempleado al que le roban la bici, su único medio de ganarse el pan. Él y su hijo recorren Roma en su busca. Al final, agotado, temeroso de no encontrar trabajo, él mismo roba una bici. El director Vittorio De Sica rodó la escena con austeridad, a plena luz del día y con la cámara alejada del robo, como si no quisiera inmiscuirse en la vergüenza del padre. Pero el hijo presencia el robo. Estamos cerca de él. Este traveling demuestra que hay películas que no temen al rodaje convencional, a la empatía, a la subjetividad, a la tensión y a la emoción. Pero la escena anterior es más inusual. Al niño casi lo atropella un coche, 2 veces. En el cine de Hollywood el padre lo vería y lo cogería para regañarlo o consolarlo, y se habría dado cuenta de cuánto lo quiere. Pero en el neorrealismo italiano esos momentos simplemente suceden sin causa o efecto alguno. Es un cabo suelto, no afecta a la trama. Las películas previas a la guerra eran cadenas de causas y efectos, pero en el neorrealismo italiano a veces la cadena se rompe. El neorrealismo convirtió a los disidentes realistas del cine de los años 20 en un movimiento nacional de cine en los años 40, que luego se extendió por todo el mundo. Lejos del neorrealismo y de los escombros de Europa, la meca del cine estadounidense, Hollywood, empezó también a perder esplendor en los años 40. Una joven estrella, Peg Entwistle, se suicidó saltando desde esta letra del cartel de Hollywood. Tras un largo día de sol en Los Ángeles, cae la noche. Hay pocas luces en la calle y está muy oscuro. Casi nadie va andando, y los que lo hacen oyen sus propios pasos. El olor dulzón a eucalipto y flor de azahar es casi repulsivo. Las rejas de las ventanas proyectan sombras como cárceles. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hollywood hacía este tipo de cine. Betty Grable, con sus plumas y su escenografía, fue una de las estrellas más famosas durante la guerra. Pero los directores más curiosos de Estados Unidos se fueron al extranjero o vieron esto en las noticias.
Y esto, el trágico documental de Roma Ciudad Abierta. La romántica exuberancia de Hollywood decaía. El paraíso ya no era tal. Y se notaba. Entre 1941 y 1959 se rodaron más de 350 películas oscuras. Un tipo de cine al que denominarían cine negro. Una de las primeras y más influyentes fue esta, Perdición. Observemos esta escena. Tanto la actriz como la pared del fondo están enfocadas. La profundidad de campo de Mizoguchi, La diligencia y Ciudadano Kane. La trama es la siguiente. El agente de seguros que sale por la puerta está enamorado de la mujer que se esconde detrás de ella, que es la esposa de uno de sus clientes. Ella lo convence para que le ayude a matarlo y así repartirse el dinero del seguro. Y eso hacen. El jefe del hombre, el del traje negro, empieza a sospechar que la mujer es la asesina y va al piso de su empleado a contarle su corazonada. Si el jefe ve a la mujer, confirmará sus temores e implicará a su empleado. Por eso la mujer se esconde. El director de Perdición, Billy Wilder, era un judío austríaco que huyó de los nazis en 1933. Irónicamente, la película se rodó en la soleada Santa Mónica, aunque él hacía cine negro. Como muchos inmigrantes especialistas en ese género, como Fritz Lang, Robert Siodmak, Otto Preminger, Michael Curtis o Jacques Turner, le encantaba la simpleza de Estados Unidos, aunque odiaba su culto al dinero. La mujer de esta escena ansía tener dinero. El hombre ansía tenerla a ella, y como es débil y corrupto, también el dinero. Robert Towne, guionista de la película Chinatown. En el cine negro, los personajes están predestinados de una u otra forma porque tienen algún tipo de defecto. Son como polillas que van a la luz. Por ejemplo, Walter en Perdición. No puede resistirse a un tobillo bonito. O Robert Mitchum en Retorno al Pasado, que quería estar con una buena chica, pero no podía resistirse a la guapa, como siempre, una mujer fatal. Aun cuando quiere alejarse, no es capaz. Como Guedes en Chinatown. Hay algo que los empuja hacia su destino, aunque intenten evitarlo. No es solo un mundo oscuro que los destruye. Son hombres que, en el fondo, buscan su destino inconscientemente, aun cuando intentan evitarlo. Paul Schrader, guionista de Taxi Driver y Toro Salvaje. El héroe imperfecto empezó a aparecer en las películas influenciadas por Freud, pero no cuajó hasta después de la guerra, cuando los soldados volvieron a casa y se produjo una fractura social, porque las mujeres debían dejar sus trabajos y los hombres volvían a casa sin dinero. Había mucha frustración. Por eso, ese tipo de héroe freudiano empezó a aparecer mucho más realista que en los años 30 y 40. La guerra, la ciudad de Los Ángeles, los personajes imperfectos y la crisis social y legal dieron lugar al cine negro. Pero intervinieron otros factores. Aparecieron los entramados de sombras del expresionismo alemán. En esta película alemana la luz crea un enrejado de sombras. El pasamanos es otro entramado. Raymond Chandler colaboró en el guión de Perdición y junto con Dashiell Hammett
creó los personajes y situaciones propios del cine negro. Howard Hawks rodó El sueño eterno de Chandler en 1946. Humphrey Bogart interpreta a Philip Marlowe. La película bullía con diálogos ágiles, una característica del mejor cine negro. May I use your phone, Mr. Marlowe? Hello? Police headquarters, please. Hello, this is Mrs. Hello, what do you want, please? What? I called you. Say, who is this? Sergeant Riley? Well, there isn't any Sergeant Riley here. Wait a minute, you better talk to my mother. El sueño eterno fue la película de cine negro más importante desde Perdición. Su compleja trama marcó tendencia. Otra coautora del guión fue Leigh Brackett, otra gran guionista que también participó en Río Bravo, protagonizada por Angie Dickinson. No, I'm not going to do that. You see, that's what I'd do if I were the kind of girl that you think I am. Brackett también participó en el guión de la Guerra de las Galaxias El Imperio Contraataca. En su punto culminante, Luke descubre al estilo de los romances hollywoodienses que Darth Vader es su padre. Brackett había ayudado a llevar la narrativa tradicional a los 70. Las mujeres del cine negro eran inquietantes. Jean Greer, en Retorno al pasado, se toma su tiempo, se mueve con suavidad, sabe que el hombre es débil. Disfruta de su mirada y saca ventaja de ella. Una ventaja que en el cine negro suele ser inmoral. Pero de las 350 películas de cine negro rodadas, solo una, esta, fue dirigida por una mujer. Ida Lupino. Era una maestra de la forma, de la iluminación y de la cámara subjetiva. Una película de ojos entornados. Dirigir en Estados Unidos se había convertido en cosa de hombres. Pero hay más cosas que decir sobre el cine negro. La beligerante presencia del actor Edward G. Robinson en Perdición nos recuerda la fascinación del cine negro por las películas de mafiosos de los años 30, en las que salía Robinson altivo y elegante. Su pesimismo venía en parte de las películas realistas francesas de los años 30, como este taciturno encuentro entre dos almas perdidas en el muelle de las brumas. La prueba de que Francia influenció a Estados Unidos en los 40 es La Golfa, dirigida por Jean Renoir, en la que un hombre se enamora de una joven insensible. Se hizo una versión, Perversidad, de Fritz Lang en Estados Unidos 14 años después. La escena en la que el hombre suplica a la mujer que lo ame es muy parecida. El protagonista era Edward G. Robinson. En Monrose, un barrio periférico de Los Ángeles, se rodó El demonio de las armas. Una película de serie B de los 50 de las más innovadoras y apasionadas, donde se ve cómo los documentales y el neorrealismo influenciaron al género. La dirigió este hombre estilo Hemingway que habla de su barca de pesca. El gran director de cine de serie B, Joseph H. Lewis. Un hombre y una mujer apasionados y temerarios van a robar un banco. El corazón les palpita. En otra película de cine negro les veríamos las caras sudorosas. Aquí Lewis sitúa la cámara a sus espaldas. El director de fotografía iba detrás, sentado en una silla de montar. Hizo un soporte especial para la cámara. Lewis les puso micrófonos de solapa a los actores y al policía que vamos a ver y les dio libertad para improvisar. Rodar un atraco de modo convencional llevaba 4 días. Lewis lo rodó en 3 horas y asegura que la toma entera medía 3 kilómetros de largo.
That's right. Stand right there. Okay. This is it. La cámara se movía hacia adelante y hacia la derecha. Había otro técnico de sonido atado al techo del coche. Well, it's a nice get-up. I like it. Good-looking gun. Thanks. That's English, ain't it? That's right. What show you with? Cheyenne, Rodeo, and Carnival. The rest will be coming through in a few minutes. I got too far out in front. You gonna play here? No. Well, it's an easy town on shows. 3 tickets, you've covered the whole police force. That's a pretty nice gun you got, too. I'm sorry, I don't let anybody handle it. I killed a man with it last year. Can you have it coming to him? Yes, but it wasn't much fun watching him get on. He had an idea he would get the first shot. La escena parecía tan real que la gente que pasaba creía que era de verdad. La gran pasión y la innovación estilística de El demonio de las armas fueron una gran influencia para una película posterior, Bonnie and Clyde, sobre una pareja que atraca bancos. Paul Schrader afirma que el cine negro murió en 1958, pero su influencia puede apreciarse más tarde, como en LA Confidential, donde Kim Basinger finge ser Veronica Lane contratado para matar. Oh, baby. En Blade Runner, donde Sean Young camina entre las sombras en una piscina de luz, como una mujer fatal del cine negro. Y en El Caballero Oscuro, donde la ciudad es fétida y moralmente oscura. Incluso en Mumbai Noir y en Shiva, de Ram Gopal Varma, llenas de sombras y de planos bajos. La influencia del cine negro ha recorrido el mundo. El cine americano de los años 40 era serio. ¿Pero acaso hizo el cine negro estallar la burbuja del cine romántico? Si han visto esto, la cámara flotante y los sentimientos del Titanic, saben que la respuesta es no. El cine romántico continuó. Pero incluso vivir en Los Ángeles a finales de los 40 y los 50 empezó a ser diferente. Ernest Lubitsch murió en 1947. Griffith y Greg Toland, civilizador del cine americano y gran experimentador de la profundidad de campo, murieron en 1948. Como el francés Louis Lumière y el ruso Eisenstein. El padre de Judy Balaban, Bernie, dirigió Paramount Studios durante décadas, así que ella estaba en medio del huracán y se comprometió con Montgomery Clift. Al principio, nuestros amigos eran muy frívolos y teníamos mucha vida social, fiestas, vacaciones y todo eso. Éramos muy amigos de Jane y Tony, y de Dean y Jim Martin, y yo tenía mucha relación con Sammy Davis, así que éramos muy amigos, y también del Rat Pack, Sinatra, Gene Kelly, que vivía enfrente de nosotros, Debbie y Eddie. Éramos muchos y dábamos muchas fiestas. Pero llegó un momento en que todo cambió. Yo estaba casada con Tony Franciosa, pero el mundo empezó a ser más consciente de sí mismo, más allá del sentido insular, más allá del barrio. Ya estuvieras en el Medio Oeste o en Hollywood, de pronto se creó una conciencia más global. Hay épocas en las que el cine parece ir por delante de todo y otras en que parece que va por detrás del mundo. Por ejemplo, en la era McCarthy, en la que las películas captaron la parte más atrasada. Calling the House Un-American Activities Committee to order, Chairman J. Parnell Thomas of New Jersey opens an inquiry into possible communist penetration of the Hollywood film industry. The committee is seeking to determine if Red Party members have reached the screen with subversive propaganda. That's not the question. The
Question is, have you ever been a member of the Communist Party? I'm framing my answer in the only way in which any American citizen can frame his then you denied, then you invades his absolutely invades then you denied you refused to answer that question. En esas vistas, que comenzaron en 1947, los directores y productores de 50 estudios accedieron a echar a los empleados que no cooperaran con el nuevo comité anticomunista, el Comité de Actividades Antiestadounidenses. Ese nuevo veneno en la vida de Hollywood también influyó en la seriedad del cine negro. La mayoría de los directores se negaron a testificar contra los izquierdistas. Otros dieron nombres y grandes artistas fueron vetados. Los pusieron en la lista negra. Por ejemplo, Abraham Polonsky, Charlie Chaplin, Dolores del Río, Paul Robeson y Dalton Trumbo. El comité se convirtió en el mayor trauma del cine americano. El gran director de fotografía Haskell Wexler rodó América, América para Elia Kazan, que testificó contra los izquierdistas. Kazan era un hombre con mucho talento. Hablé con él un par de veces sobre ello, pero su frase que más recuerdo es que lo más importante a la hora de dirigir es el reparto. Cuando lo propusieron para el Oscar por toda su trayectoria, yo no creía que lo mereciera. Y Karl Malden dijo, se está muriendo y es un gran director. Yo lo votaré. Yo también lo hice. Y le escribí para decirle que lo había votado a él, porque creía que se lo merecía y que estaría bien que dijera algo, aunque fuera eufemístico, sobre que sentía haber hecho daño a ciertas personas. No recuerdo mis palabras exactas. Durante muchos años me llamaron Pete. Así me bautizó una prostituta en Puerto Rico. Y Kazan me respondió y me dijo, Pete, que te den. Así era en el momento en que murió. ¿Cree que se creía culpable y no quería admitirlo? Bueno, era un tema importante. No necesitaba chivarse. Era el rey del mundo. Y tenía razón Rod Steiger y muchos otros. No aceptarían nada de él. El Oscar de Kazan fue televisado, por supuesto. Las imágenes de las reacciones de los invitados fueron más reveladoras que nunca. Karl Malden y Warren Beatty se levantaron a aplaudirle. Spielberg se quedó sentado aplaudiendo, y Ed Harris y Amy Madigan ni siquiera aplaudieron. Meryl Streep y Lynn Redgrave aplaudieron, pero Nick Nolte no. En 1949, el director del UAC, J. Parnell Thomas, fue encarcelado por malversación. En el Paseo de la Fama de Hollywood hay estrellas dedicadas a personajes secundarios del mundo del cine, pero hay muchos integrantes de la lista negra que aún no están. Hubo otros cambios en la industria del cine de Estados Unidos en esos momentos. En 1948, los 5 estudios principales fueron obligados por el Tribunal Supremo de Estados Unidos a vender sus salas de cine. Paramount vendió 1.450. El gobierno emprendió una acción contra ellos porque decía que no se podía producir, distribuir y exhibir algo sin infringir las leyes antimonopolio. El gobierno inició una investigación y los condenó.
Duró varios años. Mi padre sabía que era una mala señal y que acabarían perdiendo. Así que tomó la mejor decisión para los accionistas, que era dejar de gastar dinero en oponerse a ello para pensar en cómo reestructurar la empresa. La dividieron en dos. Una produciría y distribuiría y la otra tendría los cines. A principios de los años 50, al igual que los estudios, lo que Stanley Donen llamaba el jardín empezó a morir, pero no sin antes producir algunas de sus más espléndidas flores. En Metro-Goldwyn-Mayer, el cosmopolita productor Arthur Freed les dio a Gene Kelly, Vincent Minnelli y Stanley Donen la oportunidad de demostrar que en los estudios aún había alegría y belleza. Esta secuencia de danza de un americano en París estaba influenciada por el éxito de la gran obra del cine británico Las zapatillas rojas. Luces rojas intermitentes, telones de fondo pintados. Gene Kelly era de izquierdas y detestaba la caza de brujas anticomunista, pero él y Stanley Donen, que empezó como coreógrafo, eran estadounidenses de nacimiento, no inmigrantes. Por eso al principio su punto de vista era optimista, influenciado por el vodevil y el circo, como se ve aquí. Como a muchos de su generación, a Donen le encantaban el diseño, el baile y la sexualidad de los musicales de Fred Astaire y Ginger Rogers de los años 30. Tenía 9 años. Vivía en el pueblo de Carolina del Sur, donde había nacido, y nunca había visto nada parecido. Mi familia no tenía nada que ver con el baile o el cine. Y fue un momento trascendente en mi vida. Bailaban al son de la música, disfrutaban de la vida, expresaban sus sentimientos. El hecho de que Gene Kelly cante bajo la lluvia y no le importe mojarse refleja muchísima alegría. La lluvia es un placer. No le preocupa mojarse. Está exultante porque está enamorado. La propia cámara refleja alegría aun cuando Gene y Kelly no están. ¿Es porque la cámara se eleva? No es que la cámara se eleve. Se eleva la fotografía de la cámara. La cámara graba lo que ve. No hace nada. Solo lo que le decimos que haga. No puedo hablar con la cámara y pedirle que se eleve para tener sensación de ingravidez. No es la primera vez que digo esto. ¿Acaso el lápiz escribe la historia? Claro que no. Pues la cámara es como nuestro lápiz. En Cantando bajo la lluvia, Donen y Kelly rodaron una secuencia caleidoscópica para burlarse de los números que odiaban de Busby Bakerly. Me parecían horribles. Las odié durante mucho tiempo. Y ahora las veo y me parecen únicas y maravillosas. Tienen su punto de vista y me encantan. Lo interesante es que ellas no han cambiado, sino yo. Ellas son lo que son. Una película es algo cerrado. Es como la palabra escrita, que no cambia. Lo que cambia es nuestra opinión sobre su significado. Strong word, not in the theater. Well, the president isn't in the theater. No, that's right.
El cambio de vida y de trabajo de Donen refleja el cambio de Hollywood. En su película Indiscreta, con Cary Grant e Ingrid Bergman, por ejemplo, usó una innovadora técnica para desafiar a la censura. Los protagonistas, aunque estuvieran casados, no podían estar juntos en la cama, o lo censuraban. Tenían que estar en camas gemelas, en la misma habitación. Pero yo quería mostrar la complicidad que tenían y se me ocurrió una idea para que estuvieran en la misma cama sin que la censura pudiera decir nada. Para ello, para sincronizarlo y todo eso, construí los dos dormitorios en el mismo plató insonorizado. Tenía una cámara para cada uno. Lo rodamos a la vez y así podía verlos y darles pautas. Luego dividimos la pantalla e hicimos que pareciera que sucedía todo a la vez. How long is this going to go on? How long is what going to go on? That pretends that we're happy. You've never pretended we're happy. Who's pretending? You are. That we're happily married, that you're wanting to stay with me. Como en todo el cine estadounidense en general, la melancolía invadió las películas de Donen. Dos en la carretera está protagonizada por un matrimonio. Se nos muestra su primer viaje en coche y uno de los últimos. En la película se intercalan ambos momentos. You have to admit it, we've changed. I admit it, we've changed. It's sad, but that it is. La gente me decía que le encantaba la película, que era muy romántica. A mí me sorprendía mucho y pensaba, pero si es una visión durísima del matrimonio, ¿por qué les parece romántica? Pretendía mostrar que dos personas podían vivir juntas a pesar de pelearse y agredirse, y aún así podían apreciarse el uno al otro. Por aquel entonces, Donen había rodado 21 películas, algunas de las mejores de Hollywood. Tenía solo 43 años. ¿Creía que no le quedaba nada por hacer? Por supuesto que no. No. Si crees que no te queda nada por hacer, es que eres tonto, que no tienes nada más que decir. Y yo no lo pensaba, ni lo pienso ahora. ¿Qué más tenía y tiene que decir? Pienso en Diaghilev y en Nijinsky. Dicen que Diaghilev le dijo a Nijinsky, cuando le pidió que hiciera un ballet, que lo sorprendiera. Pues eso es lo que yo intento hacer. Sigo queriendo sorprenderles con mis puntos de vista sobre nuestras reacciones y cuál puede ser mi aportación. Al igual que las películas de Donen, el cine mayoritario estadounidense maduró durante los años 40 y principios de los 50, los años de la devastación. Bajo la influencia de la guerra y el realismo italiano, las películas americanas se volvieron más oscuras. La vida en ellas ya no era un camino de rosas. La profundidad de campo y de enfoque, la iluminación del cine negro y la influencia de Orson Welles le dieron al cine americano un nuevo empuje y un nuevo porvenir. En Gran Bretaña, en los años 40 y 50, están las películas que mejor retratan las dificultades del cine en tiempos de guerra. Un bombardero británico ha sido alcanzado y está ardiendo. El piloto no tiene paracaídas y va a morir. Sus últimas palabras son para una estadounidense que está en una base de control, en tierra. El director inglés Michael Powell y el guionista austríaco Emmerich Pressburger nos catapultan a un momento realmente dramático, con un diálogo romántico, enfoque plano, vivos colores y una iluminación que disimula las lágrimas. I could love a man like you, Peter. I love you, June. Your life, and I'm leaving you. Where do you live, on the station? No, in a big country house about 5 miles from here. Lee Wood House. Old house? Yes, very old. Good, I'll be a ghost and come and see you. You're not frightened of ghosts, are you? It'll be awful if you were.
Crearon una productora juntos en 1942 e hicieron películas como esta, casi místicas por su carácter inglés, su romanticismo y lo diferentes que eran de los documentales. El aviador no muere, pero sufre daños cerebrales. Mientras está inconsciente, se imagina que va al cielo para pedir más tiempo en la tierra porque se ha enamorado de la mujer estadounidense. El cielo es en blanco y negro, una fantasía artística del director. El título de la película, A vida o muerte, nos revela el argumento. Es lo más importante en la vida, sobre todo en tiempos de guerra. Powell y Pressburger demostraron que en el cine no había que elegir entre ser honestos con el trauma de la guerra y el elevado estilo del cine romántico. Ningún otro director de su tiempo logró combinar ambas cosas. Hay otro director de cine inglés de los años 40 que opinaba que la guerra y los traumas sacaban lo mejor de nosotros mismos. Humphrey Jennings. Elegante y estilizado, interpreta a un cartero tan entregado a su deber que aún atado consigue entregar sus cartas. Pronto se pasó a la dirección, adoptando un poético estilo propio. El gran director británico Terence Davies venera a Jennings. Aunque solo hubiera hecho Listen to Britain, uno de sus grandes poemas. ¡Qué voz! La secuencia más emotiva es en la National Gallery. La gente está allí disfrutando de la música, en el que podría ser su último verano de libertad. Myra Hess toca uno de los conciertos para piano de Mozart y nos transmite algo que es la quinta esencia británica, algo que nadie más tiene, solo nosotros. Y estábamos dispuestos a luchar por ello. Jennings creía que como los británicos compartían paisajes, historia y cultura, tenían un subconsciente colectivo. El legado del sentimiento. Y eso hacía que la gente superase en conjunto un trauma. En cuanto a su estilo, Jennings creía que había un campo de fuerza entre toma y toma. Observemos esta escena de Listen to Britain. Media docena de cascos. Luego corta y enfoca a 5 mujeres sin sombrero. Sus cabezas están donde estaban los cascos. Después nos muestra una estatua de Carlos I, que fue decapitado. Tres imágenes que nos hacen pensar en la sobrecogedora idea de la vulnerabilidad de las cabezas. Una suma cinematográfica mucho mayor que las partes. De nuevo el 1 más 1 igual a 3 de Einstein. En 1949 se rueda la película británica definitiva que resume maravillosamente los cambios en el cine occidental. El trauma, la poesía, el expresionismo y los juegos de sombras de todos esos años. El tercer hombre está ambientada en la Viena de la posguerra, una ciudad dividida entre los vencedores. El guionista de la película, Graham Greene, hizo que la trama se desarrollara en torno a un gran crimen moral. Un hombre, Harry Lime, interpretado por Orson Welles, gana dinero vendiendo penicilina destinada a tratar a niños. Al director Carol Reed le gustó la gravedad del tema. Su pesimismo le recordaba al realismo poético francés de los 30 que tanto admiraba. Él y su director de fotografía rodaron muchas tomas fuera del eje horizontal para mostrar el desequilibrio moral. Reed montó un documental sobre la guerra y ganó un Oscar. Miles of wire netting for the beaches, 7,200 tons of petrol per day. With an underwater pipeline to carry it to France. A white star is the emblem of liberation. Triple inoculation for all. Y como los directores italianos y algunos estadounidenses, creía que este tipo de cine tenía que ser más real. Come out, whoever you are. Esta escena de El tercer hombre, donde Lime, interpretado por Welles, aparece por primera vez, posee la bravura expresionista de la película del propio Welles, Ciudadano Kane. Harry. Eine Frechheit ist das, zu einem Krawall zu machen.
En este famoso final, el amigo decepcionado de Lime, Holly Martins, está a la izquierda de la imagen esperando a Anna, exnovia de Lime, de la que se ha enamorado. Ella camina hacia él a lo lejos, la profundidad de campo de Wells. Reed no corta la toma ni hace que se desvanezca el paseo, como haría más tarde Scorsese en Taxi Driver. Reed deja que Anna recorra todo el camino a tiempo real. La desdramatización del tiempo del neorrealismo italiano. Green había concebido un final feliz en el que Anna cogía del brazo a Holly. Como Roman Polanski haría décadas después con el final de Chinatown, Reed rechaza ese optimismo. Anna se aleja de Holly y desaparece del plano. Prefiere el recuerdo del deshonesto Harry Lime al hombre débil y decente. Uno de los finales más audaces de la historia del cine. Una de las mejores películas jamás rodadas. El tercer hombre es un compendio del cine de los años 40. La nueva seriedad moral de las películas, su realismo y su profundidad de campo se extenderían por el mundo en los años 50 para llegar a India, África, Sudamérica y Japón. Nuevos continentes emergerían en el panorama del cine, nuevas historias y estilos, encuadres y por primera vez en la historia del cine, este se convertiría en algo global.